Buenas tardes. Necesito hablar en inglés, pero si alguien quiere enviarme email, puedo leer en español. Muchísimas gracias por la invitación que me hicieron llegar para estar aquí, precisamente para hablarles de qué debería copiar la agricultura de la naturaleza. Y las dos imágenes que vemos son dos experimentos de campo de los cuales estoy participando en el Departamento de Evolución y Medio Ambiente en la Universidad de Minnesota. Aquí tenemos un resumen. En primer lugar, brevemente me voy a remitir a las oportunidades y desafíos en la agricultura y luego voy a pasar a la pregunta principal, es decir, específicamente hablando de las ideas, de las mejores formas de utilizar la diversidad de cultivos para minimizar los problemas ambientales y también la idea que si podemos copiar, imitar a la naturaleza, vamos a poder utilizar menores cantidades de insumos. Aquí tenemos las oportunidades en azul y desafíos en rojo. Ya escuchamos acerca del cambio climático y sabemos que ese es un desafío verdadero, real, a pesar de Donald Trump. Y también la mayor cantidad de dióxido de carbono, es decir, que estamos provocando en la actualidad con mayor fotosíntesis y la mayor cantidad de uso del agua. En cuanto a los efectos climáticos en Argentina, no soy un experto, pero sí he visto distintas perspectivas, lo cual, por ejemplo, en algunos casos podría ser mejor, o sea, beneficioso la idea de recibir mayor precipitaciones. Y en otros casos causaría problema la cantidad de lluvias. Sabemos que la población mundial va a seguir aumentando con un crecimiento también en la economía, con un mayor consumo de carne. Y también los cultivos van a ir incrementando en los próximos 10, 20 años y al mismo tiempo, al menos a largo plazo, se incrementarán también el uso de los precios de combustibles fósiles y de fertilizantes también. Y también, tanto a largo como a mediano plazo, tenemos el problema de nuevas plagas o la evolución de plagas que ya tenemos, que son plagas y malezas que son resistentes a los controles ya actuales. Aquí tenemos un ejemplo. Este cuadro nos muestra el incremento en la cantidad de especies de maleza que son resistentes a herbicidas. Aquí tenemos otro herbicida en esta línea. Y esta es la evolución o el progreso, por así decirlo, con respecto a la cantidad de años. Ese ejemplo, es decir, este incremento, que vemos estos problemas hasta en los Estados Unidos y también en Canadá, que también tuve la posibilidad de estar allí hace un par de semanas. Este es el uso de el maíz resistente al glifosato y atrás vemos la ambrosía gigante resistente al glifosato, es decir, inclusive pueden sobrepasar el tamaño del maíz. Este problema ha sido reconocido y la solución también se ha desarrollado para agregar más resistencia a otro herbicida como es el dicamba. Y tal vez, digamos que es una solución parcial, pero no una solución a largo plazo o una solución permanente. Sabemos que particularmente aquellas malezas que ya son resistentes al glifosato no van a demorar mucho tiempo para volverse resistentes a dicamba. Es decir, si utilizamos tanto el glifosato y dicamba, a lo mejor puede demorar un poquito más para el desarrollo de esa resistencia, pero sí, ya tenemos las malezas resistentes a glifosato. No conozco la realidad aquí en Argentina, pero bueno, demora muy poco tiempo en evolucionar. En los Estados Unidos, el dicamba, ya sea a partir de formas gaseosas,
Ha habido muchos daños a cultivos que no son resistentes a dicamba, inclusive a distancias de aplicación, varios metros, a eso me refiero, inclusive a unos 100 metros. Es decir, con respecto a aquellos cultivos tratados con dicamba, por los cuales distintos productores iniciaron distintas demandas legales a la empresa. De hecho, ya hay distintas publicaciones al respecto. Entonces, lo que se ha sugerido, que de alguna forma deberíamos estar tomando ideas de la naturaleza para poder resolver algunos de los problemas que tenemos en la agricultura, y ese es precisamente el tema que quiero abordar hoy. Y aquí tenemos un ejemplo de la diferencia entre la agricultura y la naturaleza. En general, aquí utilizamos surcos en los cultivos, y aquí se generan dos problemas con respecto a la distribución uniforme que tenemos en la naturaleza. Por ejemplo, esta plántula de soja, están compitiendo muchísimo entre sí con respecto a la luz, a los recursos del suelo. Mientras tanto, y esta es la etapa en donde la soja tiene una ventaja competitiva, porque por otra parte, estas malezas están muy distanciadas de la soja, entonces les queda muchísimo espacio, es decir, tienen mucho terreno para generar competencia con las plántulas de soja. Se han realizado distintos experimentos en donde se utiliza, por ejemplo, una distribución más uniforme de las semillas, más distancia entre los surcos, entonces se va a obtener, aquí tenemos maleza, los niveles de maleza aquí. Entonces obtenemos menores cantidades de maleza con respecto al patrón anterior. Y luego, si podemos ver la densidad de siembra, entonces la cantidad de semillas, se puede entonces incrementar o disminuir la competencia. Es decir, esta no es una solución completa, obviamente que se necesita la ayuda de los herbicidas, pero puede ser utilizado. Y este sería un ejemplo de cómo imitar a la naturaleza. Pero cuando se habla de imitar a la naturaleza, generalmente se dice, bueno, los ecosistemas naturales tienen muchos cultivos, debemos hacer policultivos, no necesitan insumos, la naturaleza. Pero, de hecho, me interesa, por ejemplo, ver otro tipo de ideas. Por ejemplo, las hormigas, que han cultivado jardines de hongos durante 50 millones de años. Entonces, a lo mejor saben algo acerca de la sustentabilidad, y si observamos las distintas prácticas que realizan las hormigas, de hecho son bastante similares a la agricultura moderna, es decir, utilizan el monocultivo, es decir, solo cultivan un solo hongo. Y como vemos en los monocultivos, tenemos problemas de malezas, después tenemos hongos que causan problemas a los cultivos, pero ¿cómo lo controlan? No a través de la diversidad, sino lo hacemos a través de los pesticidas, de los químicos, productos químicos, agroquímicos, y, por ejemplo, otras especies de hormigas utilizan bacterias simbióticas, pero es decir, utilizan toxinas para de esa forma manejar, controlar las plagas. Entonces, si tuviésemos que imitar este ejemplo, diríamos, bueno, entonces el monocultivo, es la idea, es lo ideal. Y también, con respecto a la cadena de alimentación, están abajo. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto está cerca de donde yo vivo, en Minnesota. Es cultivo de arroz silvestre, se llama Cinsania. Es una de las especies de arroz cultivado, y vemos que este arroz silvestre realmente se cultiva muy bien en monocultivo, en zonas inundables. Entonces, en zonas de posibles inundaciones, cambio climático en Argentina, entonces, ¿cómo este cultivo, por ejemplo, que ahora los aborígenes norteamericanos lo utilizan como cultivo, entonces, cómo este cultivo, por ejemplo, tolera la inundación? Bueno, es muy tolerante, y hay dos motivos principales. En primer lugar, tiene estos canales de aire que van hacia la raíz, que, por ejemplo, tienen entonces la raíz un muy buen suministro de oxígeno, pero tiene una capa de cera adicional que impide que el oxígeno se filtre.
Entonces, una adaptación muy sofisticada de estas plantas silvestres en cuanto a las condiciones en donde se cultivan. Por otra parte, si observamos los rindes de este tipo de arroz, a lo mejor no estaríamos satisfechos con respecto, o por ejemplo, si el rinde de la soja o del maíz fuese así. Entonces, aparentemente tenemos estas plantas muy sofisticadas y tenemos el ecosistema que de alguna forma no produce o no tiene una productividad tan sostenible. ¿Y por qué? Bueno, tenemos que pensar en los procesos que hay en la naturaleza. ¿Cuáles son los motivos por los cuales deberíamos imitar a la naturaleza? Aquellos procesos naturales que mejoran las cosas en la naturaleza, y aquello que sí sabemos que mejora la situación en la naturaleza es la evolución. Y la clave de la evolución es la competencia entre las plantas, que son levemente distintas entre sí a nivel genético y en sus características. Entonces, en el curso de la evolución, aquellas plantas de arroz silvestre que tenían, por ejemplo, estos canales pequeños y aquellos que tienen canales más grandes de área, entonces comenzaron a competir entre sí. Y aquellos que tenían los canales, los conductos ideales, pudieron entonces evolucionar y así se pudo pasar esa característica genética. Pero, ¿qué pasó? Bueno, no teníamos lagos con baja diversidad de plantas que competían entre sí. Y los lagos más exitosos no pasan o no transfieren su inteligencia genética, por así decirlo, a otros lagos menores. Entonces, la conclusión que saco de aquí como agrónomo y biólogo a su vez es que si buscamos ideas de la naturaleza, entonces tenemos que buscar adaptaciones muy sofisticadas de plantas individuales, pero la organización, por ejemplo, del ecosistema en su totalidad, eso no ha sido mejorado necesariamente por ningún proceso natural. Entonces, no hay que necesariamente copiar la cantidad de especies. Aquí tenemos otros ejemplos. Casi la mitad de mi libro se trata precisamente de esto. Pero bueno, aquí quiero hablar más de cuestiones del manejo, del control. Pero aquí tenemos un par de buenos ejemplos de distintas plantas silvestres bien sofisticadas. Este árbol es, ayuda a la fijación de nitrógeno, pero está muy cerca del Océano Pacífico, es decir, sus raíces están bien en suelos bien salinos. Y esta otra planta, el agave, que se utiliza para la producción de tequila, que es muy eficiente en cuanto a la cantidad de fotosíntesis que saca de muy poquita de agua, es decir, la eficiencia del uso del agua. Entonces creo que se utilizan las plantas silvestres, creo que podrían utilizarse como idea, como fuente de idea para comprender los mecanismos de tolerancias a enfermedades, etcétera. Pero otra parte de mi libro tiene que ver con las compensaciones o los compromisos. Y aquí tenemos en el eje horizontal el uso eficiente del agua, muy alto para cactus, para ágaves y mucho más bajo para cultivos como por ejemplo soja. Luego, si vemos la tasa de fotosíntesis, es muy baja para el ágave y para la soja es mucho más rápido que los cactus o el agave respectivamente. Es decir, aquí tenemos dos métodos y medidas muy distintas de eficiencia de fotosíntesis, y una que tiene que ver con las bajas emisiones de carbono. Estas especies que son muy buenas a niveles bajos de carbono, como por ejemplo algas, las algas rojas. Inclusive con respecto al sorgo, vemos una curva negativa, es decir, esta compensación. Entonces hay que pensar en ese tipo de compensaciones o compromisos, en tomar ideas de las plantas silvestres. ¿Cuáles son las compensaciones que
conforman la evolución que tenemos hoy en las plantas en la agricultura moderna. Entonces, dije que debido a que los lagos no compiten entre sí, no podemos llegar a asumir que si bien el arroz silvestre es un monocultivo natural, debemos asumir que el monocultivo es la forma, la única forma. Pero podemos pensar en la idea del cruzamiento de especies y, bueno, esto proviene de mi colega David Tillman de Minnesota también. Este es su gráfico. Vemos la cantidad de especies, vemos que va incrementando la biomasa, o podría ser, vemos que aumenta la biomasa. Realmente me impresionó muchísimo todos estos datos publicados, pero luego visité a los potreros, los campos de experimentación. Aquí vemos un monocultivo de única especie y fíjense en todo el suelo descubierto que quedó. Obviamente que hay una baja productividad con toda esta cantidad de suelo que no contribuye a la fotosíntesis. Y cuando intentamos aplicar esta idea a la agricultura, sabemos que en la agricultura un monocultivo no tiene grandes cantidades de suelo, diría, desnudo o sin cultivo, como lo vemos en la imagen. Una excepción es que en algunos experimentos realizados para mostrar la superioridad del intercultivo utilizan baja densidad de plantas en monocultivo, lo cual nos da esta apariencia con respecto al intercultivo. Estos no son estudios muy buenos. Entonces, sí queremos incrementar la diversidad para resolver los problemas de plagas, pero ¿cómo utilizamos esa diversidad? Podemos utilizar la mezcla, la diversidad de plantas. Por ejemplo, en el año 2 tenemos la misma mezcla, o podemos utilizar, por ejemplo, este tipo de escala con rotación de cultivos, o tenemos diversidad espacial a larga escala, pero también en cada campo va cambiando en función del cultivo año a año. Ahora bien, lo que sí me gustaría ver es que una comparación a 4 o 6 años de intercultivo con respecto a rotación de cultivo utilizando la misma especie, pero nadie lo ha hecho hasta ahora. Solamente he visto estudios a un año solamente y no indica, no nos da información confiable. Tenemos sí algunos resultados de modelación, modelos computacionales, y en el año 1, como se espera, el intercultivo se predice que va a tener baja enfermedad con respecto al primer año del monocultivo y la rotación de cultivo, pero a medida que se hizo la modelación, luego se hizo la transferencia del patógeno año tras año, luego fue incrementando la enfermedad con respecto a la rotación de cultivo. Esto es un modelo informático nada más, un software. Me gustaría verlo en campo. Debería decir que si bien apoyo mucho la rotación de cultivo, que por ejemplo en maíz y no sé los tipos de problemas que tienen aquí en Argentina, la realidad aquí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay un gusano de raíz de maíz que, bueno, fue controlado, rotando con soja y luego maíz, pero eso solamente funcionó hasta que el gusano de raíz evolucionó a un ciclo de 2 años y de alguna forma permaneció latente durante los años de rotación con soja y luego volvió a reactivarse. Entonces tendría que ser rotación más amplia, es decir, 2 años o 3 años, no un año. O pastura. Aquí tenemos otro ejemplo con el teosinte, que es una maleza que también evolucionó en un ciclo de 2 años que pudo precisamente provocar la propagación. Cuando pensamos en los beneficios de la diversidad, hay que pensar en la escala espacial, y aquí tenemos en cada uno de estos cuadros, estos gráficos, vemos la diversidad más alta que está a la izquierda, a la derecha, baja diversidad, los distintos insectos
campo. Las plagas en alta diversidad son más beneficiosos, menores plagas. Y eso es un argumento para la diversidad, si bien los efectos son relativamente pequeños, pero ese efecto se ve solamente a escala de cada parcela. Se ve el beneficio, pero al menos en este estudio no se vio un beneficio de la diversidad a pequeña escala. Entonces hay que pensar en el campo, hablar, por ejemplo, con los distintos vecinos, no solamente tener en cuenta la diversidad de mi propio campo. Y también el manejo de las plagas es un problema regional, no solamente pertenece a un campo. Hay distintas organizaciones, por ejemplo, CREA, en donde hay una posibilidad de hacer, por ejemplo, lo que pasó en Australia, donde cómo se manejó, ¿no? En donde había programas nacionales, en donde todo el mundo tenía que participar de estos programas para eliminar, obviamente se pedía la cooperación total de los productores. Y también, si tenemos un problema, por ejemplo, nadie cultivara maíz, entonces las plagas del maíz se eliminarían en 2 o 3 años. Los ecosistemas naturales dependen de los insumos naturales, del fósforo, pero lo principal es si comparamos los ecosistemas naturales a la derecha con los otros a la derecha, vemos que los ecosistemas no hacen esta exportación o transmisión de nutrientes a las ciudades. Se va a necesitar algún tipo de insumo para poder equilibrar la eliminación de nutrientes. Entonces, para la soja, a lo mejor podemos tener la fijación de nitrógeno, pero un poquito puede provenir de los fertilizantes o de los cultivos de maíz en la rotación. Creo, sí, y esta es el área en la que me especializo, en la fijación de nitrógeno, y me interesa particularmente mejorar la cantidad de nitrógeno que se obtiene de la raíz de las bacterias de fijación de nitrógeno para obtener altos rindes sin utilizar fertilizantes. Hay distintos enfoques que obviamente lo van a ver en mayor detalle en mi libro. Dedico un capítulo. Y también hay otros libros de Fitrosagro, que es un escritor argentino. Y bueno, son 2 enfoques. Y a la derecha observamos las distintas cepas bacterianas y también los distintos beneficios que proveen a las plantas. Entonces, si podemos incrementar la capacidad de la planta para que envíen los recursos únicamente a las mejores bacterias, se puede obtener un incremento en el rendimiento. Y a la derecha es un poquito más difícil comprenderlo, pero son plantas que pueden tomar una cepa de estas bacterias de fijación de nitrógeno y duplicar la cantidad de nitrógeno que proveen con respecto a el costo de la fotosíntesis, con respecto a otras especies que tienen las mismas. Bueno, y todo esto pueden leerlo en el libro. Saqué estos gráficos del libro, de hecho, pero bueno, son estudios que precisamente van a seguir haciéndose en el futuro. Resumiendo entonces, la evolución es el proceso principal que ha mejorado la naturaleza, los cultivos silvestres, mucho más de lo que se ha mejorado la organización total de los ecosistemas o los patrones espaciales, etcétera. Entonces, si uno quiere buscar ideas de la naturaleza, hay que buscar la adaptación de las plantas silvestres y no solamente tratar de imitar la cantidad de especies que vemos en los ecosistemas naturales. Eso no significa que no nos vayamos a beneficiar del monocultivo, por ejemplo, pero hay que ver cómo va uno a utilizar la diversidad
crop rotation is a great Y también la rotación de cultivo es un ejemplo muy, muy importante. maples to pines and back to oaks like we have in agriculture. No hay que necesariamente seguir estos regímenes estrictos. Muchísimas gracias, perdón que ya se me haya terminado el tiempo.